Este es el Amiga A500 Mini. Salió hace muy poquito a la venta en Amazon y básicamente es una réplica en miniatura del ordenador original que salió en 1987. Como podéis ver, es bastante en miniatura. O sea, el original era muchísimo más grande que esto. Esto básicamente, ¿qué es? Pues es un emulador que te permite jugar a todos los juegos que existieron en aquella época para esta plataforma. Y la verdad tengo que decir que ha tenido bastante éxito este pequeño producto. De hecho, he visto muchas fotos en Twitter de programadores, sobre todo, de la vieja escuela, que se lo compraron, ¿no? Porque lo cierto es que aunque la empresa que fabricaba el Amiga A500 original quebrase en el año 94 y los Amiga ya no se fabriquen, fueron una parte muy importante en la historia de la informática y sobre todo en el mundo de las artes gráficas, 3D, simuladores y todo tipo de grafismos que hoy en día nos parecerían realmente muy básicos de hacer en cualquier ordenador, incluso en uno de estos. Pero en aquella época fue toda una revolución y sobre todo al alcance de la gente. Y todo esto, como en muchos otros casos, nace de un sueño, como realmente la mayoría de inventos tecnológicos de nuestra era. Así que hoy vamos a hablar de una persona que, de camino a cumplir ese sueño, se dio el lujo de, entre otras cosas, desarrollar el primer chip para calculadoras, el primer chip de relojes de muñeca y el primer chip programable a distancia para marcapasos. Y este sueño, por complejo que pareciera, en el fondo era muy simple: poder jugar a un simulador de vuelo en el salón de tu casa. Para esto vamos a emprender un increíble viaje en el tiempo a la década de los años 80. Pero no sin antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. ¿Te hace falta una clave para activar Windows en tu nuevo PC recién montado y recién instalado? GBGMall es tu tienda de claves de software donde podrás comprar claves originales de Windows. Son claves para fabricantes, o sea, son las que usan las fábricas para asignar a sus ordenadores. Lo típico que vas a una tienda, compras un ordenador que ya viene con clave de Windows, pues son este tipo de claves, son claves OEM. Aparte, con el código de descuento NG20 vais a tener un 25% de descuento, por lo cual os quedaría la clave de Windows Pro en 14 euros y además una vez activado tenéis el upgrade gratuito a Windows 11. Así que ya sabéis, tenéis abajo los links en la descripción para comprar vuestra clave. Gracias a GBGMall por sponsorizar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Ok, nuestro protagonista de hoy es Jay Miner, de Arizona, Estados Unidos, como no. Hoy en día fallecido, por cierto, falleció bastante joven, a los 62 años, en 1994, pero que nos ha dejado un legado enorme, lleno de inventos e innovaciones. Hoy vamos a hablar del motivo por el que realmente se le conoce, que es por ser el padre de Amiga. Y como todo, tiene un principio. No podemos hablar de Jay Miner y Amiga sin antes hablar brevemente de una empresa que probablemente hayas escuchado alguna vez en la vida, e incluso Steve Jobs trabajó en ella. Hablamos de Atari. Incluso hay un grupo bastante bueno de punk rock que se llama The Ataris, por si no lo conocíais. Dato de millennial total. Bueno, pues Atari fue una compañía pionera en el mundo del videojuego, tanto en máquinas arcade o recreativas, como también en consolas y microcomputadoras personales. Más o menos desde finales de los años 70 hasta la década de los 90, Atari se consolidó como uno de los principales fabricantes de consolas en el mercado mundial, compitiendo directamente con Nintendo y la ya prácticamente fallecida Sega. Estamos hablando de que Atari fue la que inventó el Pong, el famosísimo Pong, en el año 1972. Y más adelante, en el 77, dio origen a la Atari VCS, que es el Video Computer System, o como todos lo conocemos, el Atari 2600, que también es un ordenador bastante famoso. De hecho, por cierto, el Atari 2600 llegó a vender más de 30 millones de consolas, teniendo en cuenta el consumo de videojuegos de aquella época, que los videojuegos realmente no había tanta gente que jugara como hoy en día, pues no sé, me parece una auténtica barbaridad. O sea, sí, quizás es más para los niños de los 80, yo personalmente no viví esa época, pero sí que si lo ponemos de forma relativa fue una consola muy popular. De hecho, esta fue muy pionera en muchos aspectos, como por ejemplo usaba cartuchos, tenía puertos serie para conectar joystick y controles en general. Básicamente sería el bisabuelo de todas las consolas modernas. Pero bueno, una cosa muy importante que tenía esta Atari 2600 es que se podían conectar joysticks y periféricos. Y esto fue bastante importante, es muy digno de mención, porque esto permitió que existieran marcas de periféricos. O sea, hasta esa época todo venía soldado, todo venía directamente integrado con la consola. El cable salía de la consola o del ordenador. O incluso los ordenadores venían con el propio teclado incrustado, ¿no?, en el propio ordenador, mientras que en este Atari teníamos la posibilidad de conectar cualquier cosa prácticamente que fuese compatible
y eso hacía que existiesen marcas que vendiesen periféricos, ¿no? Controladores y todo tipo de cosas. Y bueno, la historia de Atari realmente es súper interesante. No vamos a hablar hoy de ella, pero es súper interesante porque fue una empresa fundada sobre mentiras, osadía y un fuerte control de los trabajadores, e incluso todo esto aderezado con un poquito de plagio. De hecho, el Pong es un plagio clarísimo del juego Tennis for Two, que inventó un científico usando un osciloscopio. De la empresa Atari hablaremos otro día. Simplemente quería matizar que era una empresa en la que realmente la gente no estaba muy contenta de trabajar, y tanto es así que de los desarrolladores e ingenieros descontentos nacieron otras empresas que hoy en día son bastante importantes. La más famosa de ellas es Activision, que Activision realmente nació de un empleado de Atari que se fue de la empresa, ¿no? Y la que más nos importa ahora mismo, Amiga. De hecho, uno de estos trabajadores descontentos fue Jay Miner, que es nuestro protagonista de hoy. Jay fue un ingeniero licenciado en la Universidad de Berkeley. Empezó su carrera como diseñador de circuitos integrados cuando se unió a General Microelectric en 1964, formando parte del diseño del Victor 3900. O sea, el tío ya empezó fuerte. Esta fue la primera calculadora de la historia construida completamente con circuitos integrados. A ver, lo bueno de ser un ingeniero en aquella época es que la innovación estaba a la vuelta de la esquina. Tenías que ser muy bueno para poder trabajar en este tipo de proyectos, realmente destacar por encima de todo el mundo, pero lo que se hacía en las empresas realmente es lo que ha sentado la base de lo que tenemos hoy en día. Realmente California en los años 70 para los ingenieros y la gente que realmente tenía talento era el paraíso. Total, esta primera calculadora tenía una pantalla de tubo de 4 pulgadas y era bastante engorrosa para los estándares modernos. Y bueno, a lo largo de los años Jay pasó por muchas otras empresas como Standard Microsystems y American Microsystems, y en esa época le ponían Microsystems a todas las empresas, y al final acabó cofundando Synertec, que era una pequeña empresa en la que él diseñaba chips. O sea, este hombre al final vio que en esa época Silicon Valley lo estaba petando al máximo, que había muchas oportunidades, que él tenía mucho talento y que realmente podía centrarse en fundar su propia empresa para fabricar sus propios chips y venderlos a otras empresas. Y de hecho, uno de los primeros contratos de esta compañía fue la de fabricar un chip, un CMOS, para Bulova Watch Company, que es una empresa pionera en la fabricación de relojes. De hecho, esta empresa la compró más adelante, en 2007, Citizen. Y básicamente lo que hizo este hombre fue los primeros chips para relojes. Y a mí lo que más me sorprende de esta historia es que realmente hoy en día un CMOS es que directamente te olvidas de fabricarlo en Estados Unidos. Es algo que se fabrica en el 99% de los casos en Asia. Es algo que realmente nadie montaría una empresa para fabricar este tipo de microchips. Lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Que en aquella época este hombre pues los diseñaban y los fabricaban, ¿no? Y hoy en día pues sí, los diseñas, pero los mandas a fabricar directamente a Asia. Por eso también, por esta economía de escala, hay unos precios tan distintos hoy en día respecto a los que había antes. Total, que consiguen este contrato para Bulova, para hacer chips de relojes, pero a pesar de eso, también tenían más clientes. O sea, realmente en esa época había mucha demanda de fabricantes que fabricaran los chips que las empresas diseñaban. Estamos hablando de empresas como Intel, Rockwell y MOS Technology, que en aquella época eran diseñadores muy importantes de chips y básicamente fabricaban en esta empresa de Jay. En este momento, por cierto, para poneros en contexto, al principio del vídeo os hablé del Atari 2600, que era esta consola que fue muy popular, que se vendió muchísimo. En este momento aún no existía. De hecho, la estaban diseñando, estaban pensando a ver qué chip le ponían, qué procesador iba a llevar, etcétera, etcétera, cómo iba a ser en general, ¿no? Y bueno, de hecho había un ingeniero en Atari, Harold Lee, que estaba trabajando en este momento en este proyecto y se acordó que tenía un amigo que era Jay, que además tenía esta fábrica que le estaba yendo bastante bien, y sugirió a Atari que lo contratasen como diseñador de un chip personalizado para esta nueva consola, que en ese momento era el Project Stella y que luego se convirtió en el Atari 2600. Y bueno, total, hicieron un acuerdo con Synertec, Atari más Synertec, y crearon un contrato en el cual Jay Miner, a finales de 1975, lideró el diseño del proyecto Stella. O sea, acabó directamente liderando el desarrollo del chip de esta consola. Y bueno, principalmente desarrollaron el hardware de visualización. Básicamente el hardware de visualización sería un chip que está entre medio de la consola y el televisor. Es una parte bastante importante en aquel momento donde no existía ni el VGA, ni el HDMI, ni nada por el estilo, sino que necesitabas realmente lo que vendría a ser hoy en día la tarjeta gráfica, que te convierta el lenguaje que habla el ordenador con lo que habla el televisor. Generaba y procesaba imágenes y sonido para el televisor, que trabajaba en conjunto con el chip central de la consola. Atari estaba considerando 3 opciones como procesador para la nueva consola, porque en aquella época, muy importante, había varias marcas, y las opciones eran Intel 8080, Motorola 6800 y el MOS 6502. Al final eligieron el 6502 porque era el más barato de todos, y otra cosa que pasaba mucho en esa época es que tenías que elegir entre potencia y
dinero. Hoy en día sigue existiendo este problema, al final el precio del terminal está muy determinado por el modelo de procesador que lleve, pero en aquella época era muy determinante porque no había muchos productos de este tipo. Era algo muy innovador y según el procesador que metieras, pues podía ser un fracaso comercial o un éxito. Y esta era un poco la filosofía de Atari. O sea, Atari, más o menos desde que empezó, que la funda, por cierto, Nolan Bushnell, pues él tenía muy claro que el producto final tenía que poder ser comprado por la mayoría de gente posible. Y bueno, a pesar del gran éxito que tuvo Atari con las máquinas arcade y más adelante con el Home Pong, que fue básicamente pues, una máquina para jugar al Pong en casa, pues no estaban ganando mucho dinero. ¿Por qué no ganaban pasta? Bueno, pues por dos motivos. Primero, que el jefe, el Nolan vivía como un rey. O sea, se gastaba un montón de dinero, se compraba casoplones. Vamos, se fundía todo el dinero de la empresa, pero aparte de eso, no paraban de invertir en innovación. Y empezaron a tener algunos problemas económicos que realmente estaban poniendo en peligro el desarrollo de Stella, lo que luego fue el Atari 2600. Y bueno, ante este problema, la falta de pasta, Nolan tenía dos opciones. Hacer pública la empresa, o sea, salir a bolsa, o vendérsela a alguien que tuviese mucho dinero, que tenga los bolsillos profundos. Así que en 1976 Nolan decide vender Atari a Warner Communications por entre 28 y 32 millones de dólares, con la única condición de que continúen desarrollando este proyecto Stella. Ahora Warner Communications coge este Atari, coge este equipo dirigido por Jay y continúa el proyecto hasta que en el año 77 por fin sale este chip TIA, lo mezclan con este procesador, el MOS 6502, y nace finalmente esta famosísima consola que fue una de las más vendidas de la historia. Ahora, el proyecto de Jay era una pasada. En aquella época no existía ningún dispositivo que pudiese reproducir tantos colores. Estamos hablando de que el Atari 2600 reproducía 40 colores en el televisor. Era una cosa de gráficos súper avanzados, algo que nunca se había visto antes. Y fue tan exitoso que le asignaron también el siguiente proyecto, el sucesor de la 2600. A Atari se le ocurrió coger esa misma consola y meterle un procesador más potente, que era el 68000 de Motorola. O sea, la idea era coger un PC que ya era todo un éxito y sacar como una versión Pro, ¿no? Que tuviese un procesador mucho más caro, más potente, que era una maldita bestia para su época, y bueno, venderlo pues más caro, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que llegó la nueva dirección de Atari, ahora había un nuevo CEO, lo había comprado Warner, toda esta historia, ahora estaba Ray Kassar, y básicamente este hombre lo que decide es cambiar el rumbo de la empresa e intentar explotar al máximo la tecnología que tienen en ese momento. O sea, básicamente seguir con el mismo chip, con el 6502. ¿Qué pasa? Que a Jay esto no le hace ninguna gracia, o sea, él estaba súper ilusionado de que iba a sacar este ordenador súper potente con el nuevo Motorola, que era una nueva versión de su hardware que iba a estar brutal para gama alta, pensada para aquellos que necesitasen más potencia, y el nuevo CEO pues básicamente le cancela el proyecto y le dice que tienen que seguir con el mismo procesador, gama de entrada, para que cualquier persona se lo pueda comprar. Así que Jay pues se quedó bastante molesto, cambió de empresa, siguió trabajando en el desarrollo de chips, y fue ahí donde creó el primer chip para marcapasos programable con control remoto. Marcapasos es una cosa que te ponen en el corazón, dentro del pecho, cuando tienes problemas, y se encarga de que el corazón funcione correctamente. Bueno, pues en aquella época tú no podías configurarlos desde fuera del cuerpo de la persona, si no tenías algún tipo de cable o lo que sea, por lo cual cada vez que tenías que ajustar algo, directamente había que abrir a la persona. Y básicamente con este marcapasos programable con control remoto, se podía directamente programar el marcapasos sin necesidad de abrir a esa persona. Digamos que es un invento bastante útil, creo yo, ¿no? Quizás para los gamers no es tan emocionante como el Atari 2600, pero es un invento allá donde los haya, ¿eh? Total. Volviendo a Atari, mucha gente estaba descontenta, como os decía, ¿no? Y un pequeño grupito de los trabajadores a finales de los 70 decide irse para fundar Activision. Activision se dedicaba básicamente a generar juegos para el Atari 2600. O sea, no dependían de ninguna manera de Atari, iban a su propia bola. Y de hecho, Activision fue el primer desarrollador de videojuegos independiente de la historia, o sea, que desarrollaba para una consola, pero que no trabajaba para esa empresa. El responsable de todo esto fue Larry Kaplan, pero en el 82 ya se cansa. Digamos que el mercado de las consolas estaba un poquito estancado, ya no le emociona tanto esto de hacer videojuegos para el Atari, y bueno, decide abandonar la empresa que crea, y de esa manera funda una nueva empresa para crear la próxima consola de videojuegos y dejar atrás esta Atari 2600. Así que lo primero que hizo fue llamar a Jay Miner por teléfono. Oye Jay, tío, quiero empezar una nueva empresa, quiero hacer una super consola que sea mejor que la Atari, total libertad, sin jefe, lo hacemos a nuestra bola, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Te apuntas o no te apuntas? Y bueno, Jay estaba ya 2 años ahí haciendo marcapasos, estaba bastante cómodo, bastante feliz, es lo que le gustaban eran los chips, pero el nuevo reto pues tampoco le parecía mal. Además conocían una gente de Texas que eran inversores, que les podían dar dinero para abrir esta empresa, y también contactaron con otro tío que era el vicepresidente de marketing de Tonka Toys, que era una empresa que hacía juguetes, básicamente camiones de metal y cosas por el estilo. A David también le atrajo muchísimo esta idea porque le hacía mucha ilusión el concepto de que la gente
forme parte del entretenimiento. O sea, en aquella época tú podías ver pelis, podías ir al teatro, podías escuchar música, pero el hecho de que tú interactúes y crees la diversión, que es básicamente lo que son los videojuegos, pues esto no sé, le hacía mucha ilusión, le gustaba mucho, ¿no? Este futuro, así que se apuntó también a montar la empresa. Entonces teníamos a Jay, que venía de hacer marcapasos, a Larry, que había fundado Activision, pero se cansó, y luego a David, que venía de vender camiones de juguete. Los tres se unen y montan una empresa que no tenía nombre. Y estuvieron pensando durante días, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Querían un nombre que sonase potente, algo que dijese, esta empresa lo va a petar. Y pensaron, High Tech, alta tecnología, mezclado con la potencia de un toro. High Toro. Y bueno, le llamaron a su empresa High Toro Incorporated. Abrieron una pequeña oficina en Santa Clara, California, y rápidamente todo se les empezó a quedar un poquito grande, ¿no? O sea, realmente era un proyecto que pensaban que iba a ser fácil, pero telita, ¿eh? Iba todo muy lento, y al final Larry dijo, mira, me he vuelto a cansar, me voy de nuevo, y lo volvieron a contratar como director de proyecto en Atari. O sea, básicamente Larry deja Atari porque quiere hacer juegos y funda Activision. Se cansa de Activision y funda High Toro, se cansa y se vuelve a Atari. Bueno, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Nunca digas de ese agua yo no beberé. Ahora, High Toro, pues ahí estaba, ¿no? Una empresa recién formadita, un plan de negocios muy interesante, sus inversores texanos, un vicepresidente y poco más, realmente. No tenían ni siquiera el producto. Allá por el 83 le dieron una vuelta al nombre de este High Toro, que quizás fue un poco más idea de Larry, y ahora ya que Larry no estaba, querían un nombre un poquito más amigable, ¿no? Y se les ocurrió Amiga, que no solo es un nombre más curioso y que hace referencia a amigable o la palabra amiga en español, sino que también un factor muy importante en el que hoy en día no pensarías jamás, y es que empieza por A, y al empezar por A aparece primero en las guías telefónicas. O sea, esto era el posicionamiento SEO de los años 80. Muy analógico, ¿no? Pero la verdad que muy buena idea también, ¿no? Así que cambiaron el nombre de High Toro a Amiga Incorporated. Y vamos a parar un segundo para ver cuál era el panorama en aquel momento, ¿no? Ellos querían crear una consola que fuera potente, que fuera lo que nunca pudieron hacer en Atari, que realmente reventase el mercado, pero ¿cuáles eran los competidores en aquel momento? Teníamos el Apple II, que también fue un ordenador muy importante, o sea, el Apple II se merece un vídeo, no, 8, o sea, fue un ordenador históricamente súper relevante. También estaba el IBM PC, que marcó lo que es un PC hoy en día, pero fue también un fracaso en ventas. Y bueno, además de estas tres empresas, recientemente había nacido Commodore 64, que esta también seguramente os suene, pero hablaremos un poquito de Commodore más adelante. Volvamos a Amiga. Amiga pues empezó a ampliar plantilla, contrató a gente, contrató, creció con dinero de inversores, y bueno, un día se sentaron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que esta empresa desarrolle una consola muy interesante, muy potente, pero que requiere mucho tiempo y mucho dinero, y a la vez gane algo de dinero, ¿no? Porque hay que pagar las facturas, hay que pagar todos los sueldos, hay que pagar el alquiler, en fin, todo lo que una empresa necesita para funcionar. Así que se dividieron como en dos departamentos principales, uno que hacía accesorios, joysticks, periféricos para consolas como la Atari 2600, que justamente lo interesante de la Atari 2600, como os dije antes, es eso, que permitía conectar periféricos como un joypad o cualquier otro tipo de cosas, o sea, un poco como una Razer o una SteelSeries hoy en día, ¿no? Y por otro lado teníamos la división que estaba trabajando en este nuevo ordenador que iba a llevar el Motorola 68000, y a este ordenador le pusieron de nombre en código Lorraine, básicamente porque Lorraine era la esposa de David. Y a ver, la idea al principio era que fuese una consola, pero acabó siendo un ordenador en toda regla. Y como en todo desarrollo de producto, había como dos caminos posibles por los que tirar. Tanto el presidente de la compañía, que era Dave, y los inversores querían una super máquina de juegos, no una que se venda por $250, que era el precio que había aquella época en las consolas que estaban de moda, sino que querían algo que fuera realmente de big deal, o sea, algo potente, caro, para aquellos que quisiesen la experiencia definitiva gráfica. Y por otro lado estaba Jay, que él venía de hacer sus marcapasos y todo esto, que quería hacer una máquina que fuera baratita, que fuera expandible, que tú te pudieses comprar el kit básico y que luego, si querías, le metías memoria, le metías unos chips, le metías esto, le metías lo otro. Él lo que quería era una máquina para jugar simuladores de vuelo en su casa. O sea, literalmente el tío, a él le daba igual si salía a la venta o no salía a la venta. Él lo que se imaginaba era en su casa jugando a simuladores de vuelo con esta consola. Él había visto estos simuladores de vuelo de la empresa Singerlink, que si los veis hoy en día os da la risa. O sea, de verdad que eran muy básicos. Y eran para uso militar. O sea, los militares lo usaban para simular vuelos, para entrenar con simuladores. Y bueno, él quería tener uno de estos en casa, pero que fuese asequible, ¿no? La versión Vicesat. Así que él insistió mucho en que este producto fuera barato, que tuviera expansiones, por lo que al final les acabó convenciendo, lo cual fue una decisión bastante buena. Lorraine estaba compuesto por el procesador principal, que era el Motorola 68000, junto con una combinación de tres procesadores de apoyo. Teníamos el Portia, Daphne
y Agnus, que eran nombres que usaron básicamente los desarrolladores. Al chip que creaban le ponían el nombre de la esposa, ¿no? Era como una tradición en aquella época. El nombre de tu esposa, el nombre de tu hija, era algo muy común. De hecho, mismamente Steve Jobs llamó Lisa al Apple Lisa por su hija. Ahora, cada uno de estos 3 chips tenía una función muy específica. Por ejemplo, Daphne estaba encargado de la pantalla. Portia llevaba el sonido y la entrada y salida de periféricos, y Agnus era el controlador de memoria. ¿Y para qué queríamos estos chips? Aquí lo que teníamos era un procesador principal genérico, que era como una calculadora. Él hacía cálculos, ejecutaba una serie de órdenes básicas. Lo que pasa es que en aquella época no era como hoy en día, que tú compras un procesador de Intel y este procesador va a juego con un chipset de una placa base, que este procesador ya tiene un módulo para controlar la red, que tiene un módulo para controlar la entrada y salida de teclado, que tiene incluso una gráfica integrada. O ya si nos vamos a los procesadores de móviles, que tienen que es un módulo para controlar las redes, otro módulo para controlar la inteligencia artificial, las imágenes 2D. O sea, hoy en día los chips hacen de todo. En aquella época da gracias si sumaba y restaba. O sea, era un chip muy básico, era muy genérico, y todo lo que tú querías que hiciera tu ordenador, ya sea hablar con un televisor, reproducir sonido, todo este tipo de cosas, tenías que implementarlas tú aparte. Ahora, lo normal en informática es que cada componente tenga su memoria. Por ejemplo, tú tienes hoy en día una tarjeta gráfica que tiene su propia memoria dedicada. Tienes la RAM, que es como genérica, pero aparte el procesador tiene su propia memoria también. Bueno, pues en aquella época la memoria era carísima, y una forma que se les ocurrió para intentar que el ordenador fuese barato, a pesar de llevar este 68000 de Motorola, que era un procesador carísimo, fue crear como una memoria central a la que todos accedían al mismo tiempo. O sea, tanto lo que leía y escribía el chip de sonido y entrada-salida, como lo que leía y escribía el chip de acceso a vídeo, como lo que hacía el procesador principal, pues todo esto se guardaba en la misma memoria, que era pues una especie de RAM, que a su vez la gestionaba otro chip más. Este diseño era complicado, ¿vale? No era tan fácil como juntar 3-4 cositas y montar un PC, como había hecho, por ejemplo, IBM, sino que tenía su complicación. Ahora, otro pequeño problema bastante importante, ¿vale? Tú hoy en día, tú imagínate que yo quiero montar una empresa de ordenadores. ¿Qué sistema operativo va a llevar mi ordenador? Posiblemente Windows. En aquella época no era tan fácil. Necesitaban un sistema operativo, o sea, necesitaban desarrollar un sistema operativo especialmente para este ordenador. Para eso contrataron a Carl Sassenrath y básicamente le pusieron como requisito que ese sistema operativo tenía que ser multitarea, ¿vale? Tenía que ser multitarea sí o sí, de cualquier manera. Porque en aquella época no todos los ordenadores eran multitarea. Había algunos que tú ejecutabas un comando en el terminal, le dabas a Enter y el ordenador se quedaba pillado hasta que no terminaba de hacer lo que tú le habías pedido. Un poco como MS2, ¿no? No sé si habéis usado MS2 alguna vez, pero básicamente tú ejecutabas una tarea, esa tarea se ejecutaba, terminaba esa tarea y luego se ejecutaba otra. Y el hecho de tener un sistema operativo multitarea le iba a dar una ventaja en software también. O sea, muchos ordenadores podían implementar el 68000 de Motorola, pero no todos tenían un sistema multitarea, por lo cual ahí, mira, tenían una ventaja importante. Esto dio lugar al famoso Kickstart y Workbench, que eran parte esencial del sistema operativo Amiga. Y bueno, se pusieron a trabajar, estaban todos súper involucrados, súper motivados, trabajando muy duro para sacar el proyecto, pero no todo es un buen proyecto. Hay veces que la ejecución se complica un poquito. Y a ver, Amiga tenía un diseño que, como os he dicho, era bastante potente e innovador, pero era complicadísimo. Y tenían un tiempo límite, porque se les iba a acabar el dinero. O sea, llegaría un momento que es como, a ver, la empresa no está generando pasta, ¿vale? Vendemos joysticks o lo que tú quieras, pero Lorraine también tendrá que salir algún día a la venta, ¿no? Ellos querían salir en el CES de enero del 84. ¿Vale? El CES lleva más años que madre mía. Pero bueno, enero del 84, ya sabéis, el CES es el evento este que se hace todos los años a principio de año en Las Vegas. Habían apretado todo lo posible para tener estos 3 chips funcionando. Tenían el Motorola, ya lo tenían, es que solo tenías que comprar el Motorola y eso ya estaba, ¿no? Esa parte no tenían que diseñar nada. Pero los otros 3 chips, pues aún les faltaba bastante trabajo y a 2 semanas vista, o sea, quedaban 2 semanas ya para la feria y no sabían qué hacer, o sea, estaban totalmente desesperados. Lo normal hubiese sido, pues no vamos al CES, no presentamos el Amiga y pues decepcionamos tanto a los inversores como a toda la gente que le hemos dicho que lo anunciaríamos. Pero se les ocurrió otra idea, un plan B que bueno, que también valía. Básicamente lo que hicieron fue crear un prototipo donde teníamos al centro el procesador principal, que era el 68000 de Motorola, pero aparte pusieron otros procesadores y otro hardware para simular lo que tenía que hacer el hardware que ellos habían hecho. O sea, pusieron unos prototipos simulando sus chips y al final les salió un ordenador zombie Frankenstein mamotreto gigante que bueno, que más o menos hacía lo que se suponía que tenían que hacer estos chips. Era un prototipo, algo que funcionaba por los pelos y que tenía una pinta horrible. Es esto que estáis viendo en la foto. Eran 8 placas con más de 250 chips conectados entre ellos con muchos cables.
Y todo esto servía para emular a Agnus, Denise y Paula, que eran estos 3 chips que ellos tenían que inventar, pero que no había manera de sacarlos. Y realmente trabajaron duro, durmieron en la oficina, echaron horas extra, vamos, todo lo que hiciese falta, porque realmente cuando montas un mamotreto del estilo, muchas cosas pueden salir mal. Al final consiguieron llevar el proyecto Lorraine al CES, lo llevaron en un avión, que no sabían ni dónde meterlo, porque era muy delicado, así que le reservaron un asiento, lo pusieron en un asiento, incluso lo pusieron en una caja y le pintaron una carita. Y por fin, en el 84, Lorraine hace su debut. Y obviamente en el stand también tenían 2 partes, ¿no? Tenían una con joystick y periféricos para Atari y por otro lado tenían Lorraine. Muy cutre, pero la gente se quedó totalmente alucinada. Nunca habían visto algo del estilo. Les impactó bastante porque Lorraine era capaz de hacer cosas que para la fecha eran técnicamente muy complejas. O sea, estamos hablando de que quien tenía muchísimo dinero, como los militares, como por ejemplo industrias millonarias, que realmente podían pagar ordenadores millonarios, conseguían hacer ciertas cosas, pero lo que es un ordenador doméstico que una persona normal pudiese pagar con su dinero, era muy limitado y realmente Lorraine abría una ventana al público que hasta la fecha jamás había existido. Ok, el CES había ido muy bien, la verdad que algún cuelgue que otro, estaban todo el rato ahí disimulando, el ordenador se colgaba todo el rato, pero ellos estaban ahí disimulando, intentando que pareciese que todo iba bien. Salió todo muy bien, pero claro, una presentación bonita no paga las facturas, así que la empresa iba muy mal. Jay tuvo que hipotecar su casa varias veces para poder pagar las deudas y al final pues tenían que vender la empresa, es que no quedaba otra, no había dinero. Así que aparece Atari, el troll de esta historia, y como vio que estaban necesitados, Atari le ofrece a Amiga pagar $1 por cada acción. O sea, cada acción que vale la empresa, $1 por ella. Esto en total no llega ni siquiera a 200.000 euros. O sea, era muy poco dinero. Y les dieron una semana de plazo para aceptar. Para comprar una empresa con tanta proyección y con un ordenador tan interesante como el que tenían, era un poco ridículo y un poco insultante. De hecho, estamos hablando de que Amiga esperaba 50 o 75 dólares por acción como mínimo. Pero bueno, Atari les dijo $1 o nada. Y bueno, Dave le dijo a Atari, oye, ¿de qué vais? Dadnos un poco más, ¿no? Hacednos una oferta un poquito más interesante. ¿Qué hizo Atari? Contraoferta, 85 centavos por acción. ¿Lo tomas o lo dejas? Tienes una semana para decidir. Y Atari, pues la verdad le daba bastante igual Amiga. De hecho, quería echar a todos y quedarse únicamente con la tecnología que habían estado desarrollando. Ahora, afortunadamente, faltando ya 3 días para que termine esta semana, esta oferta de Atari, que la verdad estaban tirándose de los pelos y no sabían qué hacer, pues consiguieron hablar con Commodore. Commodore llamó al teléfono, Dave les explicó, mira, Atari nos está troleando, nos quiere comprar la empresa por muy poco dinero, ¿tenéis una oferta mejor? Dave viajó hacia la central de Commodore, una empresa también de Pensilvania, que hablamos antes que era uno de los competidores de PC en esa época, y empezaron las negociaciones. Estuvieron negociando hasta el último momento, hasta que al final Commodore les ofreció $4 por acción. Oye, era menos de lo que querían, pero era 4 veces más de lo que ofrecía Atari en su primera oferta. Las matemáticas eran claras, mejor 4 que nada. Por lo que al final decidieron vender. Y así que nada, después de esta compra, Amiga volvía a tener dinero, volvía a tener recursos y bueno, básicamente pasó a ser una segunda división dentro de la misma empresa Commodore, que Commodore también tiene una historia que tela y era una empresa muy importante también en el mundo de los ordenadores en aquel momento. Y bueno, se reunieron todos y empezaron a decir, ¿qué hacemos con Lorraine? ¿Cómo lo hacemos al final? Jay estaba convencido de que este ordenador tenía que poder expandirse, que tuviese puertos de expansión para memoria, periféricos, discos, o sea, todo lo que le quieras conectar. Vamos, lo que tenemos hoy en día, pero en aquella época era raro. Ahora, esto chocaba mucho con lo que quería hacer Dave. Dave quería una consola, algo para jugar, plug and play, déjate de expansiones, déjate de historias, que puedan jugar a videojuegos con gráficos alucinantes. Pero Jay insistía que podamos ampliarla, que le pongamos memoria, que no sé qué, que tal y cual, que sirva el ordenador, que sirva para todo. Y bueno, al final Commodore compró la idea de Jay y tiraron por esa dirección. Y con esto decidido, Lorraine pasó a llamarse Amiga 1000. Que es el modelo anterior del Amiga 500 que vimos al principio del vídeo. El Amiga 500 es el segundo modelo, el Amiga 1000 fue el primero de todos. Y bueno, como dato curioso, prácticamente todos los que trabajaban en Amiga tenían alguna cosa peculiar y el que más era Jay, que siempre iba con su perro Michi a todos lados. Tanto es así que cuando trabajaba en Atari, Michi tenía una tarjeta de identificación para poder entrar en la empresa, o sea, el tío iba a todas partes con el perro. Y tanto es así que en el interior del Amiga 1000, que esto también era típico en la época, también lo tiene el primer Macintosh, estaba la firma de Jay y de todos los ingenieros que trabajaban en la empresa, pero también está la patita de Michi. Así fue como después de muchos años nace la Commodore Amiga, que al final fue Amiga 1000, le cambiaron el nombre, y tenía 3 cosas que fueron muy clave para el éxito de la consola. Primero que nada, los gráficos, o sea, los gráficos eran alucinantes. Segundo, el sonido. Y el tercero, la capacidad de ser un verdadero ordenador multitarea. Claro, esto sale al mercado y se convierte en el ordenador definitivo para los creativos, para música, gráficos, 3D,
todo tipo de cosas. La gente piensa mucho en los Macintosh, en Mac en aquella época, pero realmente en el mundo de las artes gráficas, el 3D, la producción de sonido y todo este tipo de campos más artísticos que necesitaban PCs potentes, había una gran comunidad de Amiga. Primero que nada, los colores. El Amiga podía reproducir 4096 colores de forma simultánea en la pantalla. El Macintosh era en blanco y negro. Las imágenes estáticas y fotos eran muy buenas, pero lo verdaderamente impresionante eran las imágenes en movimiento, animaciones que se podían hacer y todo tipo de cosas que en esa época no podías hacer con ningún otro ordenador. Y luego también el sonido, que tenía un hardware de 4 canales que cada uno podía reproducir múltiples melodías, o sea, podías reproducir varios sonidos de forma simultánea. Y todo esto es gracias a esa arquitectura de varios chips, por lo cual podías realmente en un dispositivo digital reproducir distintos sonidos e instrumentos al mismo tiempo, y esto nunca había existido. Y por encima de todo esto, Amiga incluso tenía compatibilidad con IBM porque tenía un emulador de DOS. DOS o DOS era el sistema operativo que usaban los ordenadores IBM y bueno, al tener pues un emulador podías correr software diseñado para el PC de IBM. También tenía un sistema de ventanas con iconos, manejo del ratón, básicamente como el Macintosh, y todo eso formaba parte del mismo paquete de Amiga OS. Por lo que a nivel de software realmente lo que hacía era combinar todo lo que tenía el Macintosh con lo que tenía el PC de IBM, o sea, era una bomba realmente. Con ese lanzamiento no solo nació lo que sería el ordenador de gaming por excelencia de su época, sino que también abrió paso a un mundo de posibilidades audiovisuales, abaratando muchísimo cosas que hasta la fecha eran prohibitivas para la mayoría de la gente. Televisión, cine, o sea, realmente muchas cosas muy gordas. Y seguro que os estáis preguntando, pero ¿cómo es este Amiga? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo diseñar con él? Enséñamelo, Nate. Pero todo eso lo veremos en una segunda parte del vídeo donde seguiremos contando la historia de Amiga, pero sobre todo veremos de cerca qué se podía hacer con ese ordenador en esa época, ¿no? O sea, realmente para qué servía y hasta dónde podías llegar exprimiendo al máximo su potencia gráfica. La verdad, la historia es muy interesante y muy apasionante. Es un ordenador muy importante a lo largo de la historia. Lamentablemente ha desaparecido para dejar lugar al monopolio de hoy en día prácticamente por parte de los PCs. Aunque bueno, hoy en día con los smartphones, los Apple Silicons y otras cosas que tenemos, el mundo está un poquito más diversificado. Pero bueno, sí que es verdad que eran otros tiempos en los que había muchas plataformas distintas con distintos sistemas operativos y Amiga fue uno de los más exitosos. Así que nada, gente, si os ha gustado este vídeo, dejadme una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.